la Contraloría paralizar tu obra? Esta consulta frecuente y otras más las vamos a tocar el día de hoy, junto con nuestro invitado, nuestro primer invitado, que es el magíster Raúl Manuel, experto en control gubernamental, que tiene más de 20 años laborando en todo lo que es el Sistema Nacional de Control y tiene la experiencia basta en poder resolver esto. Raúl, el día de hoy, bueno, acá acompañado de los colegas, tenemos siempre estas consultas que nos suelen hacer, nosotros mismos nos hacemos en el ámbito de la construcción, el por qué muchas consultas o muchas denuncias o quejas que hace la ciudadanía no prospera, y por qué tal vez también la Contraloría es selectiva con algún tipo de obras y la gente percibe que es disuasiva o que no le interesa otro tipo de obras. ¿Por qué crees que se da esta situación? A ver, para el tema de las denuncias, hay que comprender que existen procedimientos, ¿no? O sea, no es que yo presente una denuncia, un escrito hecho por mí, ¿no? Eh, Necesariamente se tiene que recurrir a un profesional en esos casos, ¿no? Hay gente que conoce, especialistas, puede ser un especialista en derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir ciertas directrices, ¿no? Esas directrices te indican que para presentar una denuncia existen canales, ¿no? ¿Dónde tienes que presentarlo? ¿De qué forma tienes que presentarlo, no? ¿Qué debe contener tu petitorio, tu denuncia, no? ¿Ya? Y ahí muchas veces lo que fallan, quizás es por desconocimiento, es que porque no se presentan los medios probatorios, el sustento o las evidencias, ¿no? Respecto a una obra. Sí, se presenta un escrito, ¿no? O sea, con toda la intención, cualquier ciudadano que pueda ver un hecho irregular en una obra que esté cerca a su domicilio, ¿ya? Que es parte de los servicios que le corresponde como a todo ciudadano, pero la denuncia que presenta a veces, porque vas a tener que revisar también por un analista, ¿no? Por un profesional que No. conoce, a veces puede ser un abogado también, ¿no? Y este abogado va a verificar y dice, mira, esto no cumple, porque se va a ir también a su normativa, ¿no? Existen normativas y procedimientos para presentar la denuncia, como lo indiqué, ¿no? ¿Ya? No cumple y por lo tanto se archiva, ¿no? Por eso es importante para presentar la denuncia, primero, dos aspectos importantes. ¿Con dónde lo presentas, no? ¿Cuál es el canal que tú presentas? ¿A quién? Bueno, las entidades tienen su mesa de parte, ¿no? O sea, Ah, ellos canalizan, ¿ya? Te van a revisar si efectivamente cumple con los requisitos. Exige la misma entidad, llámese Contraloría, llámese Fiscalía o cualquier ente fiscalizador, tiene su normativa de cómo un ciudadano tiene que presentar su denuncia. La misma Defensoría también tiene su procedimiento para presentar su denuncia, ¿no? Pero, como te decía, uno es los canales, ¿ya? De canales para presentar tu denuncia, ¿no? Puede ser escrito, incluso también puede ser de manera virtual, a través de la página web de las mismas entidades, llámese Contraloría, Fiscalía, ¿no? Ahora, es importante señalar que a veces los ciudadanos se tienen temor, ¿no? Mira, presento mi denuncia, ¿ya? Uy, pero se van a dar cuenta que yo presenté por ahí, me van a hacer seguimiento, ¿no? Me van a me van a vetar de intervenir, la me van a entidad. vetar de la entidad, si soy funcionario y trabajo en la entidad, uy, van a ver mi nombre que yo presenté una denuncia y inmediatamente cancela mi contrato, ¿no? ¿Ya? Eso también está previsto en toda normativa de denuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque existen normativas en el cual los datos del ciudadano o del funcionario que trabaja en la entidad puede solicitar que se protejan tus datos. Es Ah, decir, claro, cuando se hace el confidencialidad. análisis, cuando se requiere una documentación, ya se protege los datos, así que no señalan cuál es el funcionario que denunció, ¿no? Y otra forma también puede hacerlo de manera anónima, ¿no? Pero claro, ahí con la salvedad de que si tú presentas de manera anónima, ¿ya? ¿Cómo haces el seguimiento, no? ¿Cómo haces el seguimiento? Hay que ¿Cómo sabes si tu denuncia ¿Cómo sabes prosperó? si tu denuncia prosperó, no? Y el otro punto de los canales, aparte de los canales, es los medios probatorios, ¿no? O sea, es importante argumentar bien, pero argumentarlo con sustento, ¿no? Con evidencias, ¿no? Si hay una obra por ahí en donde ves que, no sé, no cumple los requisitos, no sé, la altura del muro es muy alto, muy bajo, ¿no? O ves óxido por ahí, ¿no? En las mallas, etcétera, etcétera. Eh, Tú puedes tomar una foto, ¿ya? Y presentarlo como medio probatorio, ¿no? O si tienes Mm, ahí por otra documentación propia de la entidad, puedes solicitarlo por transparencia, ya que la entidad está obligado a enviarte esa documentación, ¿no? Ya que son documentos internos propios de la que ya. maneja la entidad, y eso lo presentas como una denuncia, ¿no? Pero sí es importante los medios probatorios cuando
hace una denuncia para poder identificar cuál es el hecho irregular, dónde, cuándo, ¿no? ¿Por qué? Y quién es el funcionario que probablemente, presuntamente estaría cometiendo esa irregularidad, ¿no? ¿Para qué? Para poder solicitarle también información, ¿no? Respecto a los hechos Claro, irregulares, que entonces, se pueda estar denunciando. Esa es la Manuel, forma. claro, esa es la forma de denunciar, pero la Contraloría, ¿en qué etapas de un expediente puede intervenir? Desde el inicio, en todas las etapas. En todas las etapas se puede intervenir. Recordemos que la labor de la Contraloría como ente de supervisión es un ente de supervisión, ¿no? De la correcta ejecución de los gastos públicos. Correcto. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando se apertura un expediente de contratación, ya hay gasto público. Y por lo tanto, la intervención puede empezar desde ahí. Pero has dicho algo claro, o sea, has dicho que la Contraloría es un ente supervisor. ¿Y por qué a veces se asocia o se confunde, crees, la palabra de supervisar con fiscalizar? En todo el gasto público que se hace, ¿quiénes son los que supervisan? ¿Quiénes son los que fiscalizan? ¿Y cómo yo puedo diferenciar eso para no confundir términos, ¿no? Porque en lo particular, por ejemplo, llega mi obra, los regidores, un par de regidores, un par de consejeros. Yo entiendo que ellos no me van a supervisar mi vaciado, pues no, No. ellos me tienen que fiscalizar. Así es. Ujú. Pero hay una línea, me parece corta, entre la división, entre lo que es una cosa y la otra. ¿Y cuáles son los alcances reales, por ejemplo, ¿no? En cada uno de ellos? Sí, la fiscalización está enmarcado ya en un tipo, en palabras simples, determinado un tipo de responsabilidad. Tipo de responsabilidades, Hay claro. en cumplimiento a una disposición, a una tipificación, a una disposición que se haya incumplido, ya está dentro de ese margen, ya se determina responsabilidad, ¿no? En el caso de los regidores y los consejeros, tienen su ley orgánica, que establece cuáles son sus funciones también, ¿no? Sus labores de fiscalización, hasta qué punto y cuál es su alcance en materia de esas disposiciones, de esa normativa, ya es que ellos hacen fiscalización, Ah, claro. los regidores y los supervisores. Ah, ya. Entonces, yo te Consejero. entiendo, la Contraloría, los que componen la Contraloría, también son los mismos representantes del gobierno local, o sea, el alcalde, el regidor. No, la Contraloría es un ente autónomo, es independientemente, es externo. Sí, pues la ciudadanía quizás lo confunde, ¿no? Vemos ahí personal que está trabajando en el OSI, ¿no? El OSI es de la entidad. Claro. Funciona con la entidad, con recursos a veces con la misma entidad y personal también que contrata la entidad. Pero en sí, la labor del OSI ya, es externa, o sea, es independiente de la misma entidad. Si bien hasta ahorita ellos pueden abastecerse de recursos logísticos, incluso de personal todavía. Digamos que todavía tienen esa dependencia, ¿no? Algunos socios no incorporados a la Contraloría, sí, pues todavía dependen de las entidades, ¿no? Y a veces es difícil controlar cuando tú dependes de la misma entidad, ¿no? Porque ¿quién le paga al auditor? Ah, ¿Ya? claro, ¿no? ¿No? Exacto. ¿Y quién contrata al auditor? ¿No? Ellos mismos, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Que el Sistema Nacional de Control sea independiente y sea autónomo, ¿no? Pero está regido, o sea, el Sistema Nacional de Control, creo, por lo que tengo yo los conceptos, es la Contraloría, la OSI y un tercero que viene a ser Las OAS Las son organismos. supervisores, pero lo que hacen la auditoría financiera, ¿no? Que también es parte del control, ¿no? Lo bien, o sea, entonces, como dijiste, es que la Contraloría abarca en las tres etapas, antes, durante y después del gasto público. Así es, sí. Entonces, la Contraloría, la OSI y el organismo independiente de control, Sociedades de auditoría. ya la sociedad de auditores, ¿en qué etapa, y la OSI, en qué etapa de esas tres puede interferir? Si sabemos que la Contraloría puede en las tres, la OSI en el proceso o en la finalización, el organismo de sociedad de controles, los auditores, Auditoría, claro, está antes también o durante. ¿Cuál sería la forma de intervención de esas ramas, de esos Ya, servicios? La Contraloría, como nombre, ¿no? Como Contraloría interviene en todas las etapas, antes, Claro, eso sí. antes, durante y después. En el caso de los órganos de control interno que existen en las entidades públicas, en todas, pero en su mayoría, algunas todavía no, pueden hacer control simultáneo, o sea, durante
y después Ya. Las sociedades auditoras. Las órganos LOSIs. o las Ah, TOS. las La TOS. TOS, sí, la TOS. Durante el gasto público o después del O gasto después público. del gasto. Ya, bien. O sea, bien, bien. Lo que pasa es que antes ya corresponde a la Contraloría porque está ligado básicamente con un tema de autorizaciones de presupuesto, ¿no? Ahí se requiere, digamos, un personal más especializado para ver esa materia, ¿no? Y los OSIs no necesariamente cuentan con un personal para ver eso, ¿ya? Ya, Ya, ahí- hay una deficiencia. Eh, no, solo que no tienen, digamos, esa atribución todavía. Ya no tienes atribución todavía. Claro. Correcto. Y en el caso de las sociedades de auditoría externas, ellos hacen auditoría financiera, ¿no? Es decir, En la etapa final. es decir, revisan los Ah. estados financieros de las entidades, ¿no? Para Ya, ver cómo se ejecuta y de alguna manera verificar si es que esos saldos presupuestales o financieros son reales. Eso es lo que buscan, ¿no? Las sociedades de auditoría. Y ver de alguna manera algunas deficiencias respecto a lo que es la contabilidad. Es eso. Claro. O sea, cómo está manejando su contabilidad, sus finanzas. Eso ven las sociedades de auditoría externa, ¿no? Que es una etapa ya posterior, cuando ya han salido esos estados financieros. ya está. A veces se hace una denuncia, tanto de una entidad pública, tanto un proyecto, una obra, un mantenimiento. La denuncia ya está hecha, la Contraloría va a supervisar, o va a hacer la visita alcance tanto a la institución. O sea, entra o tiene que pedir el permiso antes de ingresar o supervisar esa institución. El modo correcto es que la comisión, porque es otra entidad, ¿no? Recuerda, la municipalidad, digamos, Contraloría son entidades diferentes, que no pueden entrar así nada más, ¿no? Lo que se tiene que hacer es pedir permiso. Y una forma de, digamos, de pedir permiso es acreditar la comisión auditora. Eso usualmente se hace, ¿no? Incluso la sociedad auditora se presenta, ¿no? Hace un Claro. concurso y se presenta. Esta es la sociedad auditora que va a hacer la auditoría financiera, ¿no? No es que va una sociedad anónima y sociedad auditora y contrato y entro así de frente a revisar tus libros contables, ¿no? Tu Claro. documentación, ¿no? Igual existen comisiones de control, ¿ya? Acreditados por la misma Contraloría o por el mismo OSI, ¿no? Por el mismo jefe de órgano de control, acredita la comisión. ¿Ya? ¿Quiénes son los integrantes que van a hacer? Y ellos son los responsables de sacar un producto que vendría a ser el informe, ¿no? De control. Entonces, no, o sea, a ver, entiendo que para poder llegar a mi obra, a auditarla o a mi mantenimiento, primero tiene que conformarse. Claro, sí. Y se conforma y se presenta. Le dicen al titular del pliego, ¿sabes qué? Este es el grupo de auditores que van a ir a fiscalizar o, bueno, auditar tal obra. Ujú, ¿Así es? sí. Ya. Y luego de eso, ¿necesitan qué? ¿Necesitan que les acepten o simplemente es como que te informo y ya sabes? No, que como te decía, es autónomo. La entidad no puede decir, ¿sabes qué? Este ingeniero que es el auditor no va, no quiero que vaya. No, es independiente. Por eso la OSI y la Contraloría es autónoma. O sea, Ya. ellos la entidad no decide respecto al personal que está en el OSI. Entonces No podría decir. no es como que yo soy público, como dice Berle, o sea, ya yo, público de a pie, he cumplido los requisitos para la denuncia. El qué estoy denunciando, el cómo estoy denunciando, el dónde estoy denunciando y cuándo se ha denunciado, ¿no? Tiene que cumplir esos 4, ¿verdad? Claro, ¿Qué, sí. cómo, cuándo y dónde? Si no, Sí. tu denuncia no prospera. No. Ya. Cumplo todos los requisitos y denuncio. No puede ir la Contraloría al día siguiente y presentarse en la obra, pedir información, así como a veces lo hace la Fiscalía. Claro, sí. De la noche a la mañana, pues el temor que tiene todo residente, ¿no? Que está ahí. Viene a la Contraloría y todos se asustan. Ya, Pues, hay que tener en cuenta algo. Por ejemplo, en los OSIs y el jefe del órgano de control y personal, como ya está en la entidad, ¿ya? Ellos ya están acreditados ya para hacer Claro, intervenciones para hacer en la misma La entidad. misma entidad. Ah, Ujú, es interno, como- interno, Es como que claro. ya pidieron un permiso antes, Así como que es. tengo un permiso por todo el año. Claro, así es. Ujú. Ah, En cualquier ya. momento Ya pueden solicitar información. El jefe del órgano de control, no el jefe de la comisión de control, ¿no? Ah, ya. Ya, o sea, el jefe de la comisión de control tiene una labor, pero respecto a un hecho específico, una materia específica. Puede ser una intervención de una obra, por ejemplo, ¿no? Pero en materia específica. Pero el jefe de OSI sí puede intervenir todos los hechos o situaciones que puedan suceder, pero dentro de la entidad. Pero no a otra ya, entidad, ¿no? Ya. Es como que yo me presento antes, Ujú. pero ya me presento por todo el año y como ya estoy presentado, ya me establecido o validado, ¿no? Ya me puedo ir a la situación que yo crea más conveniente, Ajá. porque ya estoy acreditado, como quien diría. Claro, pero para sacar un producto, o es decir, un informe de control,
necesariamente tienes que comprar una comisión de control. Ya, pero esa comisión de control ya, bueno, o sea, ahí la entidad solo va a tener como que conocimiento. Y eso es bueno, o sea, no es como que ya yo le pongo en autos a la entidad de lo que voy a hacer. Que por transparencia Pero se por tiene que transparencia tendría que comunicar ser, pues si voy a claro. haber una intervención ahí. ¿Y cómo comunico yo? Necesariamente se tiene que comunicar que voy a hacer una intervención, ¿no? Claro, no se le va a especificar qué es lo que voy a hacer, ¿no? Solo se comunica, voy a hacer una intervención o una labor de control en tal obra, nada más. No te dice qué específicamente qué es lo que vas a ver, ¿no? Ya. De acuerdo a la denuncia, ¿no? Pienso yo, de acuerdo a la denuncia que se ha hecho, es donde ustedes, bueno, lo que es la Contraloría, entra, asume y dependiendo sea obra, mantenimiento, bueno, cualquier oficina que quiera ir a supervisar o a ver más como yo, a ver el control, pienso yo que los profesionales tienen de dar toda la información a la Contraloría, o sea, toda la documentación, darle toda a la Contraloría. Claro, es importante sí tener el sustento y los medios probatorios. Y si no lo dan, Y también la misma comisión o la misma Contraloría o el órgano de control, parte del sistema, puede requerirle en base a sus atribuciones, ¿no? Ellos tienen atribuciones de tener acceso a la información, ¿no? y si no lo dan. Ya eso son decisiones propias de la entidad, ¿no? O Pero sea, si ¿tienes no te da, responsabilidad si no te dan? Claro, no le dan la información que ¿Qué solicita. responsabilidad puede recaer sobre llamémosle entre comillas, el dueño de la información hay que un no la quiere dar? incumplimiento respecto a lo que dice, respecto a un incumplimiento relacionado con la ley orgánica, que dice que la entidad, los funcionarios tienen que entregar la información relacionada respecto a sus funciones, a sus actos, ¿no? Entonces, ¿sería incumplimiento de funciones? Así es. Omisión de funciones. Podría ser, ¿no? Es un cumplimiento de funciones, porque no estás cumpliendo Con tu con deber. tu deber, ¿no? De proporcionar esa información. Y ahora yo te digo lo siguiente. Bueno, en mi experiencia, por el tiempo que pasé por la Contraloría, el jefe de aquel entonces me decía, Steven, ahí llegan varias denuncias, pero de todas estas denuncias hay unas que son más selectivas que otras y nosotros tenemos que ver que haya un caso. Cuando vemos que hay un caso, es ahí donde ponemos, llamémosle, donde pongo el ojo, pongo la bala, ¿no? Y algo así. Entonces, es ahí donde tenemos que nosotros apuntar porque ahí hay un caso. ¿Y a qué le llamaban caso? Le llamaban caso a que sí o sí iba a haber un tipo de responsabilidad sobre justo los funcionarios o los involucrados. Entonces yo digo, ¿qué mecanismo o cómo la Contraloría llega a unas obras sí y a otras obras no? Perdón, y a unas obras sí va y a otras no va. O sea, ¿qué mide para tomar la importancia? Ya, primero la materia, ¿no? La materia de control es importante. Si una obra maneja más de 10 millones, se tiene que supervisar, Ujú. ¿no? Sí o sí. Sí, sí. Necesariamente, porque hay un bastante presupuesto que tiene que ser materia de supervisión. Sí, ¿no? Bastante dinero, ¿no? Que maneja y es del Estado, pues, ¿no? Hay otras obras pequeñas, podría no intervenir, porque ojo que representa también, o sea, toda supervisión representa también gasto al mismo Estado, ¿no? O sea, contratar de personal, especialistas, recursos, ¿no? Y a veces una obra pequeña se puede encontrar irregularidades, sí se puede encontrar, pero asignar recursos para poder ver esa obra pequeña a veces no es muy beneficioso, No hay ¿no? costo-beneficio. No hay costo-beneficio y eso hay que decirlo, ¿no? Eso en cualquier entidad Dependiendo de la pública, magnitud del proyecto. entidad cualquier pública va a suceder, ¿no? Todo se trabaja en base a eso, de costo-beneficio. ¿Y cuántos niveles o sistemas, no sé si por así llamarlo, de control hay? O sea, porque he visto que hay los servicios de control específicos, ¿no? Los concurrentes, ¿cuántos hay y por qué existen esa cantidad? El sistema maneja, como decía, el antes, el durante y Sí, después, después, ¿no? claro. Hay modalidades de control. O sea, no se habla de control previo, ¿no? El control Ujú. previo es antes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de obras, ya donde se le asigna un presupuesto y ya, pero por ahí situaciones necesita pues que se incremente ese presupuesto. ¿Qué va a representar? Gasto público, Gasto mayor público, gasto claro. público. Ya, y para eso tiene que haber una previa aprobación, ¿no? Y una revisión si efectivamente correspondía o no correspondía ese incremento por un adicional, por X razones, ¿no? Y eso tiene una revisión. Eso es antes, ¿no? De que se apruebe el expediente, ¿no? O antes que se continúe la obra. ¿Verdad? Y otra es durante, ¿no? Ese es básicamente el acompañamiento que da el Sistema Nacional de Control, ¿no? Para alertar ciertas situaciones adversas, riesgos, ¿no?
que son materias de subsanación o de ser corregidas, ¿no? Ese es el propósito del acompañamiento o servicio de control simultáneo durante la ejecución de la obra, ¿no? Y después ya cuando la obra culminada por ahí se presenta una denuncia y se encuentran situaciones irregulares, ¿no? Mira, esta obra que has entregado, no, tiene deficiencias, pero ya ha sido entregado, pues no, ahora cómo recomiendo, cómo digo que su riesgo, cómo subsana, ya no se puede subsanar, ¿no? Ahí que amerita determinar responsables, nada más. Ya. ¿Y por Ese qué es justo eso? ¿Y por qué la ciudadanía común y corriente siempre piensa que la Contraloría, porque dentro de las funciones de la Contraloría es supervisar y de alguna manera dar soluciones, ¿no? Las incompatibilidades y todo. ¿Por qué la persona común y corriente piensa de que solamente la Contraloría o de repente también los residentes solo sanciona? ¿Es cierta esa perspectiva? ¿Tú crees que es así? Que solamente la Contraloría sanciona en vez de que devega antes de la sanción, porque al ver la sanción es porque algo malo ha hecho, ¿sí o no? Entonces eso ya merita un gasto que está fuera del presupuesto, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué todos pensamos siempre, como profesionales, que la Contraloría viene cuando ya está hecho mal el trabajo? Es que toda entidad fiscalizadora o de supervisión eh, siempre va a determinar responsables respecto a un hecho irregular que ya ha sucedido ya. Ahora, pero eso sucede después, ¿no? Cuando ya se le ha alertado varias situaciones. No es que a la noche a la mañana surge, ¿no? O sea, para que suceda un hecho irregular tiene que haber varias situaciones, Varias etapas. varias etapas, ¿no? Durante varias etapas, durante un proceso, es una ejecución de una obra, por ejemplo, o de un acto regular de una entidad, ¿no? No es que sucede inmediatamente, ¿no? Es así. Ahora, es importante rescatar algo, ¿no? Cuando sucede eso en la entidad, recordemos que la entidad también tiene su control propio, ¿no? Que son Hay la sus OSI. normativas, directivas, disposiciones. no, dentro del- O sea, del- del- o sea, a ver, la entidad tiene su OSI Sí. y la OSI es como que una, llamémosle en palabras de asentado, una contraloría chiquita, una mini ya. contraloría. Eso. Aparte de eso tiene otro sistema de control. Pero que lo maneja la misma entidad. ¿Y ese ¿Quiénes cómo son? se llama? Control interno. ¿Quiénes son los que manejan los funcionarios? Los Mm, jefes de área, ¿no? Los regidores, los consejeros. Ah, es Ellos, como su propio El feedback mismo, interno el de mismo ellos. titular de la entidad tiene que hacer control interno, ¿no? Pero- entonces, Pero claro. eso no está muy, eso digamos, no se no hace. lo conoce, no se habla. Yo te puedo decir, que digamos que todavía no está muy implementado porque se desconoce varias cosas de cómo hacer control, ¿no? Interno dentro de la misma entidad, justamente para que se evite esa responsabilidad, esas sanciones, ¿no? Que se dan después, ¿no? O sea, mientras están sucediendo las cosas, ¿quiénes son los que hacen control? Los mismos jefes de oficina, los regidores, los consejeros, ¿no? O los mismos titulares de entidad, ¿no? Pero lo ya. hacen. Mira, a veces yo te comento, muchos de los colegas, bueno, tienen siempre un pensamiento ya tal vez un poco más, llamémosle directo, donde creen que viene la Contraloría y se asustan y creen que todo va a estar mal. Ya, y creen que luego de eso sí o sí va a prosperar una denuncia posterior. Pero a veces lo que yo veo después de todos los casos que analizo, informes de control que veo, hitos de control concurrente que veo, los mismos colegas que me llaman, me consultan por las asesorías que hago, les digo, oye, mira, mi concepto es diferente. Acá prácticamente la Contraloría o esta comisión de control está haciendo tu chamba, ¿no? O sea, lo que tú has debido de alertar, que el cemento no está llegando a tiempo, Claro. que el terreno no está liberado, que no han sacado la licencia de construcción, ¿no? O que hay riesgo de que te pongan una denuncia porque te falta el permiso de lana. O sea, Ujú. esa chamba tú las podías hacer como residente, Claro, esa como chamba supervisor, es como... parte de o tu- Es parte de la responsabilidad. Ajá, pero como no lo has hecho, ha venido la comisión de control y lo he hecho por ti. Por ti. O sea, está haciendo mi trabajo. Claro. Yo lo puedo ver como que, ya pues me estás ahorrando mi chamba, ¿no? Sí, ajá. Y eso sería parte de ese control simultáneo, de ese control concurrente. Pero es bueno, llamémoslo simultáneo porque ocurre dentro, ¿no? Dentro del De la proceso ejecución. constructivo. Pero eso ya no le corresponde, digamos, al Sistema Nacional de Control, no le corresponde
al residente Al de obra, residente de obra. al inspector de obra, ¿no? Es que el controlador no El te va, auditor. el auditor no te va a decir Ajá. cómo hacerlo. El auditor Claro. simplemente viene, ¿sabes qué? Está Te mal. falta esto, está mal. ¿Sabes qué? Ajá. Esta observación de acá no lo has hecho bien. Entonces, de ahí tú como profesional y como residente tienes que saber cómo solucionar esos Claro, problemas. Entonces, efectivamente, ese concepto erróneo de que nosotros como profesionales que estamos siendo responsables de una obra diciendo que el controlador va a venir y lo tiene que solucionar. No, está mal. No, Entonces, el sistema no hace eso, pues, ¿no? claro, eso no No te tendría hace. por qué hacer, porque tu trabajo, como tú lo estás diciendo, ese es trabajo propio de la misma entidad, de los Exacto. funcionarios, lo que hacen esa labor, pero Ah, no es del sistema, ¿no? Manuel, justo estás mencionando términos que de repente desconocemos. Ya, Qué es situación simultánea y qué es control concurrente? control concurrente. ¿Es una lo mismo? No, no, a ver, el control concurrente es una modalidad de control, ¿no? Ah, ya. Concurrente, durante, ¿no? Digamos, Ya. en el proceso, pues concurrente, ¿no? Acompañamiento. Ya. A eso se refiere. Le han dado, digamos, ese nombre, ¿no? Pero en sí es un control, pues, de acompañamiento, simultáneo, ¿no? Mientras se está ejecutándose el proyecto o la obra, ¿ya? Va una comisión o va el Sistema Nacional de Control, Contraloría, OSI, ya. Lo que hace es verificar si efectivamente estás cumpliendo, ¿no? Con lo que dice tu expediente técnico, ¿no? Estás evaluando, no me falta esto, no estás en el plazo, no estás en el plazo, Ah, ¿no? ya. Has tramitado, mira, por ahí hay una denuncia que no has tramitado esto, se ha tramitado, se ha regularizado, no se ha regularizado. Esas cosas, pero durante, ¿no? Pues se llama concurrente, se llama. Ah, ya. Entonces, la palabra simultáneo es la etapa y el control concurrente es la No, es definición lo técnica. mismo, es lo Es la- es la- Es lo mismo. Lo que pasa que, bueno, son términos ya más, que no van al Sos- tema, que la modalidad de control simultáneo hay varias, pues, ¿no? Claro. Pero Entonces, la herramienta para el tema de obras Ahí ya. corresponde al el control concurrente. Ah, Esa es para la el tema herramienta, de el obras, es técnico. control Ah, ok. concurrente. Por Ah, ejemplo, ya. si hay a colegios, por ejemplo, ¿no? Claro. A ver, Como el digamos, vaso de leche. el vaso de leche, Ya. digamos, ¿no? Ahí no hay concurrente, porque no sobra, digamos. Ah, No ya, aplicaría. ya, ya. Ahí sí, ahí Hay tiene otro una nombre. modalidad que no aplica el caso, pero es una visita de control, ¿no? O sea, Ah, tiene otro nombre, pero es un nombre que se le da a esa modalidad para poder hacer el control simultáneo a un proyecto. Ah, correcto, Ahora, correcto. o sea, dependiendo de cada situación, tiene diferentes Claro, son denominaciones. denominaciones, básicamente son denominaciones. Pero el objetivo es el mismo, es acompañarte y Ajá. decirte lo que está mal. Ajá, Y ya tú ves cómo lo identificar solucionas. riesgos, situaciones adversas, ¿no? Raúl, una consulta. Acá, viendo las denuncias que se está viendo tanto por el tema de regidores como es el tema de consejeros, ¿hasta dónde llega esa denuncia? Más o menos, pues ellos tienen, al último se está viendo que se están yendo a diferentes obras y se ve, ¿no? Las denuncias que está haciendo. O sea, ¿hasta dónde llega esa denuncia, tipo de denuncia? Ya, entiendo que los consejeros, regidores también tienen su oficina, ¿no? Tienen también su profesional, su staff de Claro. profesionales. Equipo técnico. Deberían tenerlo. Visto. Bueno, deberían tener, bueno, algunos lo tienen, ¿no? Claro, sí, sí. Algunos lo tienen y algunos, bueno, ya depende de ellos, ¿no? Y eso es lo que tienen que también, hacen control, ¿no? Hacen labores de control, sí, pero bueno, hacen fiscalización, pero en sí es control también. Claro, ¿no? supervisión. Ya claro. controlan, pues, en base a sus atribuciones, su labor, ¿no? Que es fiscalizar. ¿Ya? Y sí, pues sacan informes también ellos, ¿no? Sí, Sacan emiten informes. ¿Ya? Ahora, como te decía, ¿eso es materia de evaluación? Sí, podría ser materia de evaluación. Ahora, recordemos que en las mismas entidades también existen secretarías técnicas, ¿no? Ellos también tienen una responsabilidad de tipo administrativo disciplinario, ¿no? Ahora, ese trabajo que ha hecho el regidor, el consejero, con su staff, ya, puede ir, digamos, a esa secretaría técnica y ellos evalúan la documentación y ellos pueden sancionar administrativamente. La misma dentro de entidad. La misma entidad. ¿no? Le dan su trámite ahí disciplinario, ¿ya? Como corresponde, bueno. Ahora, también dependiendo del hecho irregular, recuerden que hay hechos que están vinculados ya con temas de delitos contra la administración pública, ¿no? Colusión, ¿no? Negocio incompatible con Peculado. peculado. Eso ya corresponde ser visto por la fiscalía, ¿no? Porque es Ah, su ya es atribución de responsabilidad. ellos, por son de delitos de administración pública, ¿no? Pero- Y ahí donde termina la fiscalía. Ahora, el regidor podría enviarlo, esa Ah, documentación eso. a la fiscalía, como cualquier ciudadano puede hacerlo, ¿no? Ya corresponde también a la fiscalía
de acuerdo a sus procedimientos, también atender, digamos, ese requerimiento. Puede hacerlo, Pero, sí, puede hacerlo. ¿alguien revisa ese informe que hacen los regidores o lo que presentan ya y queda? Para ellos está bien. Toda su ¿Qué es? investigación que tiene. Porque de ustedes pasa por una Es que comisión. claro, es una investigación, es un trabajo, es como un escrito. Claro, este ya es más elaborado, digamos, ¿no? Porque Más lo hace un específico, Estado, claro. pero tiene, digamos, el mismo valor que lo hace un ciudadano. Tiene que ser visto por la fiscalía en el caso que pueda corresponder un delito contra la administración pública, llámese peculado o negociación con paciente. En- Lo ve el staff que tiene la fiscalía, porque ellos también tienen personal que hacen evaluación de denuncia, ¿no? Manuel, ya. entonces, disculpa, señor Sí. Garibarte. Estamos hablando ahora todo netamente de las obras por administración directa, ¿sí o no? Y las contratas, ¿qué concurrencia qué valor tiene ¿cómo se llama? La Contraloría en una obra por contrata? Que ahora común y corriente está ocurriendo que todo se está tercerizando, de obras de 10, 20 millones, pavimentos, concreto armado, edificaciones verticales, todo eso. ¿Tienen la misma injerencia que una obra pública? Claro, sí, está relacionado con la ejecución del gasto público. Ahí lo que se revisa es que el contrato se está cumpliendo. Con las cláusulas que dice el contrato, pues, ya se está cumpliendo, básicamente. Es lo mismo Es entonces. lo mismo. Y yo te digo, y entre una administración directa y fiscalizar una obra por contrata, Para ¿cuál se podría decir que tiene más potencial de denuncia? la administración directa Por el Estado, ¿verdad? por Ese el tiene Estado, es porque lo maneja el Estado, El Estado. el que hace esa labor, ¿no? de ejecución. Por eso Ya, es pero- que hay Pero sobre toda la Por la obra, materia, sí, por algo más de administración directa, tú entrarías a tallar, por ejemplo, ya si te pones a pensar como auditor, ¿entrarías a fiscalizar toda la obra, una obra, por ejemplo, de 15 millones, o solo entrarías a determinadas sospechas o indicios? Que sí o sí sabes que va a tener una responsabilidad. Se podría hacer toda la obra, pues, ¿no? Pero como te decía, va a depender mucho de la capacidad operativa, ¿no? Del gasto que se pueda ahí colocar, ¿no? Y difícilmente se puede ver una obra desde el inicio hasta el final, ¿no? Es muy difícil, pero sería lo ideal, ¿no? Hacerlo, pero no, lo usualmente se hace y es lo que he visto en algunos informes de control que están publicados en la página web de ese Sistema Nacional de Control. Son, digamos, componentes o etapas o valorizaciones, ¿no? Dependiendo. O servicios. O servicios también, ¿no? Y justo eso, Manuel, que estás Ahí es viéndolo. ahí es la intervención, ¿no? que Mira, los servicios. Servicios. Manuel, con el tema, si yo te doy un ejemplo de una obra que pasaron 3 gestiones, ¿Mm? ha habido como 5 ampliaciones de plazo y presupuestales, Ah, o de repente más, tú con toda tu experiencia y tu trayectoria ya entrando en confianza, ¿qué es lo primero que fiscalizarías o revisarías en eso? Porque algo malo está pasando, ¿sí o no? Ujú. Claro, si son tanto tiempo, 3 Presupuesto gestiones, aumentando. va aumentando, se ha hasta creo que triplicado el presupuesto. Ya. Tú, al entrar ahí y al fiscalizar ahí, ¿qué es lo primero que entrarías a revisar como Se dieron profesional? las ampliaciones de plazo, ¿no? Y si esa ampliación de plazo se le han asignado pues, presupuestos y a través de los adicionales, ¿no? Porque el incremento presupuestal. A ese punto hay que ir y se iría, ¿no? Incidir, ¿no? Ah, ya. Entonces, en ese tema, si todo está argumentado técnicamente, La obra puede ampliarse, sí, ¿no? A veces existe mucha justificación para poder ampliar una obra, por X razones, ¿no? Pero si eso representa gasto al Estado, ahí es donde se tiene que intervenir. pues yo pienso que como profesionales, una obra que no se haya concluido en 3 etapas y ha tenido más y se ha triplicado de repente el presupuesto, Mm. es porque hay algo Irregular. netamente técnico, legal, que Ujú. está mal. Necesariamente tiene que estar mal. Si tú has presupuestado una hora para un año y lo sacas en 3, hay algo está pasando mal, o no se ha hecho bien el expediente técnico, ¿no? ¿Y O por qué que no había tanto- y tú por qué presupuesto. ¿Cuál crees? es el motivo? Que Claro, ¿y el por qué crees que funcionario o la tantas... empresa que has contratado no cumplía con los requisitos? Porque algunos se contratan, ¿no? No cumplía, contratas a un contratista que no realmente nunca ha hecho una obra, cosas como esa, ¿no? Entonces, pero y la obra nunca ha sido paralizada. Ajá. Entonces, si no ha sido paralizada, ¿no es un indicio que está mal? Porque si estaría mal, lo paralizan, ¿o no? Porque como dices tú, durante la etapa de fiscalización hay diferentes etapas para llegar a la Pero- paralización, pero no ha habido paralización, pero sí ha habido ampliación de plazos, sí ha habido ampliación de presupuesto. Entonces, si estaría mal, como dices tú, ¿no? Si algo está mal, entonces
Lo hubiesen paralizado, pues, en la primera ampliación. Pero el que paraliza, pues, la entidad, ¿no? No lo paraliza el Sistema Nacional de Control, ¿no? La Contraloría no me paraliza la obra. No, digamos, no está dentro de las funciones o atribuciones del sistema para hacer paralizaciones. Y eso corresponde a acciones o decisiones propias de la entidad, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto, como te estoy dando de ejemplo, tú imaginas que la Contraloría ha fiscalizado y ha dado las observaciones necesarias. Ajá. En donde el ente, que en este caso es la municipalidad, Y la decisión no ha de- sido de paralizar, ha sido netamente de ellos. propia de la entidad, pues, ¿no? A mí Pero eso estas es- cosas he encontrado, hay situaciones adversas, riesgos, es que mira, mejor paralizo, pero ya es decisión propia de la entidad. Pero al seguir ejecutando, ¿no te hace que seas más gasto, sabiendo que está mal desde un principio? Gastos sí me van a ver, pero tiene que estar justificado, pues, ¿no? Los servicios o cualquier contratación tiene que estar justificado. O sea, gastos se van a dar necesariamente, pues, ¿no? El Estado es muy consumidor, ya, pero el hecho ahí, lo que se evalúa y supervisa, si es que efectivamente el gasto está bien hecho, pues, ¿no? La correcta ejecución del gasto público, porque gastos siempre van a haber, ¿no? Entonces, Manuel, ahí viéndolo, dándole solución, yo he leído un artículo en donde dice que a nivel del sur, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, tiene más de 2.000 millones de soles paralizados en obras. Tú como controlador, ahí como partícipe de la fiscalización, ¿qué es lo que tendrías tú que aportar para que no generemos tantos gastos innecesarios? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad profesional? Porque eso ya es netamente profesional, no es una rama común y corriente, ya es netamente de nosotros profesional, para mejorar y reducir esos índices, ¿no? Una adecuada planificación. Eso es lo que no se hace, ¿no? O sea, es parte del sistema también, el administrativo es la planificación. Y eso me parece que no se está haciendo bien. A veces, si voy al tema de los expedientes técnicos, es algún expediente técnico hecho en hilo, hecho, no sé, en Torata, es igual, no es lo mismo, la obra no va a ser la misma, ¿no? Y a veces, no sé si por costumbre o facilismo, a veces existen profesionales, no todos, hay profesionales que, digamos que se han acostumbrado a eso, ¿ya? Y ya, pues eso tiene que ver básicamente con la planificación. Es que ¿sabes también qué pasa? A veces, mira, contratan expedientes técnicos de obras de 8, 9, 10 millones y sacan la orden de servicio por 42.000 soles. O sea, no, ¿cómo garantizas 42.000 soles en elaborar un expediente de una obra que cuesta 9 o 10 millones? No da, pues. Claro, sí. O sea, mínimamente eso debería estar sus 130, 150.000 soles. Para si quieres un expediente de calidad. Y justo eso me contaba hace un mes un colega que ayuda a conseguir financiamiento de Lima, porque estaba haciendo un proyecto de saneamiento básico en la Yarada. Y me dice, Steven, iba con el alcalde de aquel entonces, decía, no, así nomás, 30, ¿cómo vas a pagar 40.000 soles? Mucho, 35.000 soles nomás. Sacaba 35.000 soles, le hacían el expediente y observado en el Ministerio de Vivienda. No le iba nada de financiamiento, gasta en un expediente bueno. Ya, lanzó su convocatoria. 180.000 soles ganó la empresa consultora y el expediente, una sola observación y subsanado. Lo que le pagaste los 45. Sí. Oye, que le pasa los 45.000, Ya, nunca pues, se no probó ese consiguió expediente para técnico. Hasta de repente se Exacto, multiplicó. no sirvió para nada. O sea, pero te das cuenta, o sea, es la deficiencia, pero también es, pues yo pienso, la mezquindad del funcionario. Y lo que yo siempre digo, o sea, entiendo ya, hay que salvar, hay que optimizar el uso eficiente de los recursos y así, ya sea, ¿no? Pero a veces algo chocante que digo, pero ¿acaso es plata? ¿No? O sea, es plata del Estado, de todos nosotros, sí, pero, Que sea alguna cosa bien. o sea, no estás sacando tú de tu bolsillo para pagarle al contratista o al consultor, ¿no? En ese caso sí, los gobiernos locales, hasta el mismo gobiernos regionales son un poquito reservados con respecto a la formulación, pero no se dan cuenta que es la parte más importante, Sí, importante de todo el La matriz, proceso la de un raíz. proyecto, ¿sí o no? Si no está bien formulado, no vas a ejecutar bien. Es un caso típico. A veces dentro de mi experiencia también particular que hago proyectos de vivienda, ejecuciones de proyectos de constructoras, nosotros revisamos, a veces me dice, ¿sabe qué, ingeniero? Venga, quiero hacer mi casa, ya, listo. Yo le voy a cobrar tanto monto. Pero mucho, ingeniero, ¿por qué me cobra? Pero yo tengo que tener ahí un arquitecto, tengo que tener un ingeniero, un especialista en eléctricas y mecánicas de repente, y algún otro profesional. No, pero ingeniero, en otro lugar me cobra barato, dice el peruano, ¿no? La persona, no, pero ya, ok.
Ya, viene el otro barato y justo me vuelve el expediente a mí, ¿sabe qué ingeniero? Quiero que lo supervise. ¿Por qué? Porque yo pienso, dice la persona, yo pienso que me están construyendo mal mi casa. Ah, ya, vamos, lo visitamos. ¿Y El qué, pe? el expediente. El plano, mal hecho, la arquitectura, incompatibilidad con la estructura, no tiene buena ubicación, no está georreferenciado, o sea, está hecho un desastre. Entonces, y el maestro, cuando le consulta el maestro, ¿qué está haciendo? Ah, es lo que me dice el expediente, es lo que me dice el plano. Pero, ¿y usted? No, yo después estoy acomodando con mi experiencia, dice. Entonces, desde ahí creo que la cultura del peruano, de alguna manera, ser un poco reservado en la inversión del antes, que es el proyecto, el expediente, viene, ¿no? Pero caso contrario debería pasar con los gobiernos locales, con el tema de de las municipalidades y del gobierno regional, pues, porque sabemos que es, como dices, Steven, es un proyecto de 10, 20 millones. Tenemos que tener pero, un equipo técnico profesional que pueda elaborar un buen expediente. Es por eso que ahora también se ha implementado el plan del BIM, se está implementando nuevas técnicas de Lean Construction, o sea, hay nuevas formas. Pero remover ese concepto no creo que tampoco solo parte del gobierno local, sino dentro de nuestro concepto cultural peruana. De la persona. De la persona, No, exacto. ya de la persona, en eso se está regateando. ¿Quién me lo hace menos? Claro. Te lo hace menos, pero no se ponen a medir las consecuencias que trae ese Posteriormente, menos, ¿no? trae esas consecuencias. Y también algo con los proyectistas es que no le toman la seriedad del caso porque nunca les pasa nada. Es otro O caso. sea, nunca le pasa Sí. nada. Haces el expediente mal, tienes adicional 1, 2, 3, y ahora por lo menos en las horas por administración directa, ¿qué te dicen? Ya, adicional 1, 2, 3, hay que, si es por errores en el expediente técnico, en la resolución que lo aprueba tiene que haber el delín de responsabilidades. ¿Lo hacen? No, ni lo ponen, se olvida. Llega la Contraloría y dice, ya, está bien, has aprobado la resolución que aprueba el adicional, pero no has puesto el deslinde de responsabilidades. ¿Por qué no lo pone? Porque el proyectista es mi pata, ¿cómo lo voy a perjudicar? Eso es. ¿Cómo va a ser? No. Entonces, no le toman la responsabilidad del caso, porque no lo sancionan. Exacto. Porque tú sabes, como residente por lo menos me cuido, trato de hacer bien la cosa porque me pueden denunciar, ¿no? Algo Claro. malo. Pero el proyectista, nunca pasó nada, le mandas consulta al proyectista, nunca responde, no está en su contrato, entonces el proyectista es como que pasa por lo bajo. Y Manuel, ¿tú alguna vez has tenido una experiencia de fiscalización en la etapa de la formulación del expediente? No es muy usual ver esa etapa, porque como te decía, a veces es más control previo, ¿no? No es muy usual. Sí se hace, si interviene eso, pero debería ser más usual también ver sus aspectos, ¿no? Pero es importante, como te menciono, a veces no se puede contar con, digamos, con ese tiempo, esa capacidad operativa para poder ver esas cosas. Como así, el trabajo que hace el Sistema Nacional de Control en sus distintas modalidades ya es bastante. Ya vivir varias obras, ¿no? También, y a veces ver ese tema de la planificación, porque es parte de la planificación, el tema de las labores que hace un proyectista, debería verse, sí, pero sí he visto casos, pero no es muy usual, ¿no? No se ve, digamos. Pero sí debería ser, ¿no? Debería A ser nivel más común. profesional, Debería ser más. a una consulta, a nivel profesional que has tenido, a tu trayectoria profesional que has tenido, casos que ha sido así, tanto recurrentes, así que ha sido extensivos, Problemático. problemáticos, Problemáticos. sí. O como también casos que... Curiosos. ¿A nivel de experiencia que has tenido? ¿Qué nos puedes comentar? Ajá. ¿Qué has tenido de pintoresco tal vez? Me reservo. Pero ha habido de todo. Hay varios casos, sí, de todo tipo, ¿no? O sea, la labor de un profesional que trabaja en este campo del control, se requiere mucho de expertise, ¿no? Recordemos que esta labor no necesariamente se enseña en las universidades. Claro. Es el Eso es verdad. expertise y es importante considerar esos aspectos, ¿no? Yo tengo la idea de ese tipo de profesional, ¿no? Que es un profesional que necesariamente tiene que ser alguien que sea respetado porque tiene que conocer varias materias, ¿no? Y a veces hemos olvidado esto, lo digo como profesional que se dedica a esto, se ha olvidado un poco eso, ¿no? Digamos, de proteger a la especialidad, ¿no? Temas como la confidencialidad, ¿no? El trato, digamos, el profesionalismo, la conducta, esas cosas se han olvidado, ¿no? Es importante poder Yo considerar. he visto un caso, lo que te conté, he visto un caso donde el año pasado, bueno, el informe salió este año, pero
trataba justo de una obra por administración directa y yo incidía, tal vez en el auditor decía, ¿qué tóxico puede ser este pata? ¿Y por qué decía tóxico? Porque determinaron responsabilidad y denuncia penal a los residentes y al jefe de proyecto, porque le habían dado la conformidad a unos tubos, cuando no le, inaplicando la penalidad, no le habían aplicado la penalidad. ¿Y cómo se dio cuenta el auditor que le habían inaplicado la penalidad? O sea, que no la habían considerado, porque los tubos habían llegado para, el plazo contractual de ese proveedor vencía el 29 de diciembre. ¿Ya? Hicieron pasar todo como 29 de diciembre, cambio de gestión. Pero el auditor determinó que no llegó el 29, llegó el 30 de diciembre. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque vio en la guía de remisión el número de placa, el nombre del chofer y pidió información al peaje. Y el peaje dijo, mira, este carro, esta placa pasó por Moquegua el 30 de diciembre y se ha regresado el 31. Imposible, pues, que el 29 estar ahí. Pidió reporte al peaje de Lima, el 29 había estado en el peaje de Lima recién. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, ese nivel, no sé, llamarle de expertise, astucia, lo que él dice, ¿no? O sea, tal vez era pues, muy apasionado con su trabajo. Y otro caso que he visto recientemente donde decía que un personal de una obra, o sea, afectado a un gasto de inversión, había pedido permiso ya del trabajo porque se había ido a operar, así había ido a hacer la cirugía. Y así lo pusieron, en el Tal como informe, que se había ido a hacer la cirugía y le habían pagado por hacerse la cirugía, ¿no? ¿Y quién dijo eso? Justo la Contraloría dijo eso. Bueno, no sé si lo habré hecho así tal cual, pero o sea, te das cuenta que la noticia es esa. Eso es lo que impacta, se podría decir. Claro, pero ya va a depender mucho del profesional y de la comisión, ¿no? Ellos también tienen una autonomía, pueden sacar su informe, ¿no? Ellos firman el informe y por lo tanto se hacen también responsables Es responsable lo que dice el informe, ¿no? documento. Ahora recordemos que esta labor también es importante considerar el aspecto de evidenciar, ¿no? Mientras más evidencias pueda obtener la comisión o el profesional, ya, digamos que su caso, ya, lo que está presentando tiene mayor soporte, ¿no? Esa es la labor de un auditor, no lo digo yo, lo dice incluso las mismas normas internacionales. La labor de un auditor es poder evidenciar. ¿Y qué opinas de esa gente que se queja de los malos auditores? Que como que sabes que ha llegado a la obra y hay esta observación, que estás inhabilitado, que le faltó el casco. O yo he visto la vez pasada un informe de control donde estaban auditando un mantenimiento y pusieron como base legal la directiva que es para obras, que no tiene nada que ver, Sí, ¿no? Y la gente que decía, ya está bien, el auditor no sabe nada, ya, pero ya evidenció la falta, ya me hizo público, ya puso mi nombre en el portal, ya todos saben que yo que yo cometí un error, cuando tal vez ni siquiera en verdad esa persona cometió el error. ¿Qué opinas de esos auditores que tal vez no tienen la expertise necesaria? Hay de todo, pero yo creo que me reservo también. Es importante eso, ¿no? ¿O qué les aconsejaría? Entonces, profesionales mejor, independiente, ¿no? Respecto al trabajo que haga. No puedo hablar por el trabajo que hace cada uno responsable. Pero ¿qué pero aconsejaría ¿cuál sería el perfil de para una persona que quiere hacer la fiscalización del Sistema Nacional de Control? Lleva ¿Cuál tendría que supervisión ser? de control, ¿no? Claro. Tiene que conocer varias materias, ¿no? En los casos se va a ver varias materias que no necesariamente están relacionadas con tu profesión, ¿no? Porque ahí hay todo tipo de profesionales, incluso docentes, ¿no? Médicos, Claro, de todo. ¿ya? Y no necesariamente vas a ver Pero tienes que tener siquiera relacionado con tu especialidad. un llamativo hacia la investigación. Tienes que tener cierta curiosidad Claro, claro, ¿no? Cierta curiosidad en indagar y ver, ¿no? Porque, como dice Steven, el fiscalizador que ha hecho la indagación ahí se tuvo el atrevimiento de ver el peaje, ¿no? El sistema de peaje para poder evidenciar, ¿no? Y poder tener argumentos ahí para decir que sabe que se ha hecho de acuerdo o no se ha hecho de acuerdo a lo que está establecido, ¿no? Entonces, tienes que ser... O sea, se da su opinión, claro, pues, Verle hecho algo importante, que actúa más como detective. ¿Esa sería la función de un buen auditor? ¿Ser un detective? Ya depende después del perfil que tenga la persona. Puede serlo si quiere, ¿no? Pero para que se poder considere, evidenciar. llamémosle que su informe o que su relevancia trascienda, debería actuar de esa manera.
si puede hacerlo, ¿por qué no puede hacerlo? El trabajo es evidenciar, ¿no? Se puede Evidenciar. Evidencia, entonces, claro. Entonces, si no hay Pero evidencia, claro, hay que tener una cosa importante, está también, no sobrepasarnos también, ¿no? Hay cierto límite, cierto margen, ¿no? Que es propio de tu labor, ¿no? No puedes excederte también, ¿no? Hay proceso y hay que respetarlo también, ¿no? Debido proceso, formas, ¿no? A quién se le va a pedir, no sé si es que este documento corresponde o no corresponde, ser publicado o no ser publicado la persona, y esos aspectos hay que evaluar. Hay información que se publican en los informes que es importante protegerla también, ¿no? No se puede divulgar información, no que esté fuera de nuestro alcance o fuera de, digamos, de la opinión cualquier auditor pueda dar, ¿no? Resumiendo o llegando a mi conclusión, más o menos, todo lo que nos ha explicado acá el especialista Manuel, entonces, la actividad de control o fiscalización lo genera desde la entidad pública, que puede ser los mismos regidores, pero la entidad encargada de supervisar durante, antes y después de una obra, sea administración directa o sea por contrata, es el Sistema Nacional de Control, que está haciendo netamente por la Contraloría, ¿sí o no? En este caso. Y de ahí, como nosotros como residentes profesionales, tenemos que cumplir todo lo que dice el expediente y no hacer ojos, ¿cómo te voy a decir? Ponernos una venda y decir de que no, nunca me va, sea mantenimiento, obra, ¿no? No, nunca va a venir la Contraloría, que podemos hacerlo esta cosita por debajo. No. Entonces, yo pienso que dentro de toda esta conclusión, invoco a los profesionales tratar de ejercer su labor, ¿no? Como como todos ingenieros que somos o arquitectos, de acuerdo a los términos. Y si hay algo, tenemos la capacidad de poder solucionar y no esperar que venga la Contraloría para que nos notifique y de repente llega una paralización o llega una consecuencia, ¿no? En tal caso, Steven, creo que... yo pienso que para complementar, ya para entrar a la etapa final, es el control simultáneo el que me acompaña. Si bien es cierto, la Contraloría no es mi amiga, ¿no? Pero hace mi chamba en ese aspecto. Pero yo sí me debería preocupar del control posterior, ¿verdad? Ese es el que sí me va a traer responsabilidades. Ya sea por dar una mala conformidad, por aplicar casualidades, porque se me rajó la columna, porque se rajó el piso, se levantó la carpeta asfáltica. Ese sí va a traer responsabilidades. Cualquier hecho irregular siempre va a tener consecuencias, ¿no? Y responsabilidad sí, pero en todas partes, como te decía, hablar de la Secretaría Técnica que existen las entidades, ellos también puede determinar responsabilidad, no necesariamente. Hay informes de control concurrente, ¿ya? Que cualquier ciudadano puede ver y presentar una denuncia con ese informe, nada más. ¿Ya son de ese grado de la misma Secretaría Técnica de la entidad o cualquier otra entidad de fiscalización puede intervenir, ¿no? Claro. No necesariamente tiene que haber un tema de control posterior, ¿no? Creo que hay mucho más por poder hablar y bueno, agradezco tu presencia y pienso que podemos dejar esto abierto para un segundo episodio de seguir hablando de eso y tal vez tocar el tema de la ética. Vamos a empezar a tocar el tema de la ética profesional, qué es lo que puedo o no puedo hacer. Correcto. Pues bueno, señores, esta ha sido nuestra tercera edición del podcast y sin antes puedo agradecer a nuestros auspiciadores. Agradecemos a IA Consultoría Diseño y Construcción. Agradezco yo mismo, Steven Benítez, el mismo auspicio. Y agradecemos también a nuestro colega y buen amigo Chichas Villa. Chichas Chambi Villa. Que nos auspicia y está al lado del reservorio de José Carlos Mariate. Ahí lo pueden encontrar. Justo en la avenida Pedro Wilca. Ya, señores. Listo. Gracias. Hasta luego.